Bienvenidos a otro episodio de ñañón Podcast, el espacio donde hablamos sin filtros de las realidades que muchos prefieren callar. Vivimos creyendo que el banco es el lugar más seguro para guardar nuestro dinero. Pero, ¿y si no es tan seguro como parece? Hoy vamos a hablar de las verdades ocultas del sistema bancario. Prepárate para ver los bancos con otros ojos. Antes de comenzar a hablar sobre el sistema financiero, sobre los bancos, vamos a dar una breve historia sobre el origen de los bancos. Todo comenzó hace miles de años, en civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y Grecia, donde los templos no solo eran centros religiosos, sino también los primeros bancos. ¿Por qué? Porque eran lugares seguros para guardar granos, metales preciosos y objetos de valor. Además, allí ya se practicaban los primeros préstamos. Más adelante en el Imperio Romano aparecieron los primeros banqueros como tales. Aceptaban depósitos, prestaban dinero y cambiaban monedas. Pero cuando el imperio cayó, gran parte de esa actividad desapareció en Europa, al menos por un tiempo. Fue en la Edad Media, especialmente en ciudades como Florencia y Venecia, donde resurgió el sistema bancario moderno. ¿Te suena la familia Medici? No solo fueron poderosos en la política y en el arte, también fundaron uno de los bancos más influyentes de la historia. Ya en el siglo XVII, los bancos empezaron a colaborar directamente con los gobiernos. En 1694 se fundó el Banco de Inglaterra, uno de los primeros bancos centrales, creado para financiar al Estado y estabilizar la economía. Después vino la Revolución Industrial, y con ella una expansión bancaria sin precedentes. Los bancos comenzaron a financiar fábricas, ferrocarriles, guerras, todo. También aparecieron servicios como cuentas corrientes, cheques, préstamos personales y más adelante tarjetas de crédito. Hoy los bancos están en el centro del sistema económico global. Son fundamentales, sí, pero también polémicos. Muchos los ven como motores del crecimiento, otros como responsables de las crisis económicas, deudas impagables y desiguales. Los bancos han quebrado antes y lo volverán a hacer, pero siempre esperan que tú sigas confiando. Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que si los bancos se equivocan, los va a salvar el Estado. Pero si tú te equivocas, pues te van a embargar. Bien, empecemos por lo básico, ¿no? En este podcast. Tú vas al banco con tu dinero ganado con mucho esfuerzo. Digamos que, bueno, trabajaste todo un mes y alguien te pagó el fin de mes. Tú lo depositas en el banco. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, no es como guardarlo en una caja fuerte, en realidad le estás prestando tu dinero al banco. Sí, prestando. Ese efectivo deja de ser tuyo y se convierte en una cuenta por cobrar, una promesa del banco de que te lo va a devolver cuando tú lo pidas. Pero ¿dónde va ese dinero que tú prestas al banco? Pues el banco no lo deja ahí quietito acumulando polvo, no, no. El banco es un negocio y su negocio es multiplicar ese dinero. Aquí entra el pecado original de la banca moderna, pedir prestado a corto plazo e invertir a largo plazo. ¿Qué significa eso? Tus depósitos son a corto plazo porque puedes retirar el dinero en cualquier momento, mañana si tú deseas, pero el banco toma ese dinero y lo presta a largo plazo. Por ejemplo, al gobierno para financiar deudas públicas que van a durar muchos años. O bueno, también a alguien que quisiese comprar una casa con una hipoteca de 30 años. Es como si tú me prestaras $100 para que yo los invierta en un negocio, él tardará décadas en dar frutos. El riesgo, obviamente, es enorme. Si todos los depositantes decidimos retirar nuestro dinero al mismo tiempo, lo que se llama una corrida bancaria, el banco no tiene liquidez suficiente. Y esta parte es importante porque más tarde lo explicamos, lo que es la liquidez, como para que tú entiendas y vayas educándote un poquito. Bien, el banco solo guarda una fracción de los depósitos. Eso es la reserva fraccionaria, que más tarde también lo vamos a explicar. El resto de ese dinero se está trabajando en préstamos que no se pueden liquidar rápido. Pero ¿por qué este sistema se mantiene? ¿Por qué hay una alianza casi simbiótica entre los banqueros
y el Estado. Al gobierno le conviene que los bancos le presten el dinero fácil y barato. Piensa en cómo los gobiernos financian déficits. Pues lo hacen mediante la emisión de bonos, que los bancos obviamente van a comprar a un dinero con el dinero de tus depósitos. A cambio, el Estado protege a los bancos con regulaciones, seguros de depósitos y en última instancia con rescates cuando obviamente las cosas salen muy mal. ¿Recuerdas la crisis inmobiliaria del 2008? Pues bueno, los bancos eran demasiado buenos, demasiado grandes como para fallar, pero no, fallaron. Fueron salvados con el dinero público. Es un ciclo vicioso del dinero fiat. El Estado imprime dinero sin respaldo. Fiat significa por decreto. Los bancos lo multiplican a través de préstamos y todo se sostiene en confianza, hasta que no. Extendiéndonos un poco más, veamos un ejemplo histórico para que quede claro. En el siglo XIX, antes de los bancos centrales modernos, las corridas bancarias eran comunes, pero con la creación de entidades como la Reserva Federal en 1913, se institucionalizó este sistema. El Estado gana poder para financiar guerras, programas sociales o lo que sea, sin subir impuestos de inmediato. Los banqueros ganan intereses y comisiones. ¿Y tú? Tú no ganas nada. Tú tienes una cuenta con números digitales, pero ese número no está físicamente en el banco, ni es realmente tuyo en el sentido absoluto. Es una deuda que el banco te debe, respaldada por el sistema. Ahora, imagina esto en el contexto actual. Con la inflación creciente en muchos países, el valor de tu depósito se erosiona día a día. Prácticamente está perdiendo valor. El banco presta tu dinero a tasas bajísimas al gobierno, que gasta en cosas que generan más inflación, y tú terminas con menos poder adquisitivo. Es un ciclo del fiat que beneficia a los que están arriba, banqueros, políticos y grandes deudores. ¿Hay una solución? Ya vamos a ver. Algunos sugieren volver a patrones como el oro, que históricamente ya se ha intentado, vamos a explicar si funciona o no. Explorar criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, donde tú controlas tu dinero sin intermediarios. Pero vamos a ser realistas, esto es un tema para otro episodio. Ahora, Bueno, ¿tú qué crees de eso de, bueno, actualmente, con tu forma de pensar, según lo que nosotros hemos investigado, hemos leído, hemos indagado a través de cómo funcionan los bancos? Bueno, llevamos semanas estudiando estas cosas, ¿no? Porque uno a la final quiere mejorar su poder adquisitivo. Creo que la vez pasada hablamos de la inflación, de cierta manera lo mencionamos. Y creo que en el primer capítulo mencionamos también que, o lo mencioné yo, que el que ahorra en dólares es alguien que no tiene conocimiento de sus finanzas personales, ¿no? ¿Tú qué opinas esto de ahorrar en dólares o en pesos si estás en otro país y guardar todo tu dinero, tu poder adquisitivo, tu esfuerzo, lo que tú has generado durante toda tu vida en un banco? ¿Qué piensas tú? bueno, antes de estudiar todo esto, yo creo que pensaba como la mayoría de las personas que nos van a estar escuchando, de que el banco es la opción más segura para ahorrar tu dinero, para guardarlo, y uno siempre tiene la esperanza de que ese dinero siempre va a estar ahí y siempre lo vas a poder utilizar en cualquier momento. La mayoría de la gente te dice ahorra, 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 pero a la final le estás ahorrando en una moneda, cualquiera que sea, que poco a poco se va a ir devaluando, va perdiendo valor, como ya lo habíamos dicho, porque hay países de que este, su inflación va subiendo día a día. Antes yo pensaba de que era lo mejor, pero actualmente, después de haber estudiado todo lo que nosotros extraemos aquí en el podcast para que la gente aprenda más, para que sepa tener una mejor educación financiera, yo creo que ahorrar en dinero, cualquier moneda que sea, en fiat, es la peor decisión que tú puedes tener en la actualidad. Y no lo decimos porque, bueno, sí un poco desacreditamos el sistema financiero actual que realmente solo beneficia al Estado, los que están en la parte superior. Y, y bueno.
realmente el dinero que nosotros ganamos día a día tiene que ser nuestro. No que tiene que haber un tercero que te diga: "Esto puedes utilizar, esto no lo puedes hacer". No tienen por qué meterse con su dinero, y es algo que realmente, personalmente, ahora me molesta demasiado. Incluso, en esta semana, eh, yo estaba revisando mi cuenta de banco y me percato de que me hacen un cobro por servicios de mantenimiento de mi tarjeta. Y realmente me pareció absurdo, porque tras que yo pago ese plástico para recibir la tarjeta, ahora también tengo que pagarle al banco por utilizar mi dinero. O sea, no tengo derecho de coger mi dinero y hacer lo que yo quiera con él, porque a la final yo me lo estoy ganando. Claro, tú hablaste de que, bueno, uno piensa naturalmente que ahorrar, porque tiene el mal hábito de ahorrar, o sea, determinar ahorros, poner el dinero en el banco, pero como tú lo mencionaste, le estamos prestando dinero a nuestros bancos y ellos tienen la promesa de devolverlo. Entonces, ahí cambia el paradigma. Nosotros no estamos ahorrando en el banco, estamos prestando nuestro dinero para que ellos hagan negocios, como lo hemos mencionado y como lo vamos a mencionar más adelante. ¿Y tú qué opinas de los ahorros flexibles? Porque si tú metes el dinero en el banco, te dan cierto interés anual, ¿no? De todos esos ahorros, te dan un porcentaje extra. Por ejemplo, creo que el Banco Pichincha te da 5% anual de tasa de interés de ahorro. Y existen cooperativas que te dan hasta el 7-8%. ¿Tú crees que es una buena opción para una persona que está entrando en el mundo de las finanzas? ¿Tú crees que, no sé, que tu dinero realmente está seguro ahí? Te lo voy a responder por partes, porque mencionaste al final algo sobre lo que es la seguridad. Yo creo que para, digamos, una persona, digamos, pongamos un joven de 16 años, que más o menos va sabiendo lo que es utilizar el dinero, los padres se pueden dar una mesada, algo, lo que sea. Papá, quiero abrir mi cuenta de ahorros. Ya, está bien, tenga su cuenta de ahorros, porque generalmente como todos iniciamos en el sistema financiero y te enteras de que el banco te da un 5% como tú dijiste, por ahorrar tu dinero, ¿verdad? Anualmente, si ahorraste $100, el banco te promete devolverte tus $100 y $5, ¿verdad? El 5% de 100. Sí, exacto. Ya, pero aquí viene lo que nosotros no sabemos, es de que en realidad tú nunca tuviste tus $100 en tu cuenta. Cogió el banco, hizo sus negocios y esos $100 no sabemos si los multiplicó por 3 por 4. ¿Y qué es lo que te toca a ti? Solo un 5% del valor original que tú diste, o sea, solo $5, si ponemos el ejemplo de 100, ¿verdad? No supera la inflación de la tasa. No Ni no lo supera, exacto. Y estás ahorrando en un dinero, en una moneda que va perdiendo valor. Entonces, prácticamente lo que tú dices: "Oh, por Dios, el banco me está dando dinero de a gratis". Prácticamente estás financiando a tu banco con tu propio dinero y con tu propio esfuerzo. Entonces, y financiando tu propia quiebra, ¿no? exacto, porque como sabemos y ha pasado en la historia, los bancos quiebran, ¿verdad? Y tu dinero, dicen, bueno, estuvo aquí en papel, pero no estuvo líquido, que lo vamos a estar explicando más adelante, lo que significa la liquidez. Y respecto a la seguridad, tú hoy en día, no hablando de años atrás, porque uno es ignorante en muchos temas, ¿te parece muy seguro ahorrar tu dinero en el banco? Teniendo las opciones que más tarde mencionamos, que actualmente usamos, ¿te parece a ti muy Actual- seguro el banco? Actualmente no, pero ¿por qué lo hacemos? Porque lamentablemente seguimos dependiendo de los bancos, seguimos dependiendo del Estado, es lo que se circula y es porque como tú lo dijiste, hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia de que existen sistemas mucho mejores, descentralizados, libres, que hacen de que tu dinero solo lo manejes tú. Y eso lo vamos a explicar. Bueno,
Vamos también a explicar cómo el banco gana dinero con tu propio dinero. Estén atentos a esta explicación, porque vamos a explicar lo que es la reserva fraccionaria. Vamos a hacer un ejemplo, que con ejemplos se entiende todo. Cuando depositas $100 en el banco puede prestarle hasta $90 a otra persona. Literalmente están jugando con tu dinero. La reserva fraccionaria es el corazón del sistema bancario moderno y para muchos el truco que lo hace todo posible y riesgoso. Básicamente los bancos no guardan todo el dinero que depositas, solo mantienen una fracción, por ejemplo, un 10% o tal vez menos, dependiendo del país y de las regulaciones, y el resto lo prestan. Imagina que depositas $1,000. El banco podría guardar solo $100 en reserva y prestar los otros 900 a alguien más. Pero aquí viene la magia, entre comillas, o el problema en la realidad. Ese dinero prestado termina en otra cuenta bancaria y el banco puede prestar una fracción de ese depósito también. Así como tu depósito inicial de $1,000, el sistema puede crear miles de dólares en dinero virtual a través de préstamos. Es como una pirámide. El dinero se multiplica, pero solo existe en los libros y no en efectivo, en físico. Si todos piden su dinero al mismo tiempo, el sistema colapsa porque no hay suficiente efectivo para todos. Esa es la reserva fraccionaria. En resumen, amigos, ni está tu dinero en el banco ni es verdaderamente tuyo una vez que lo depositas. Es parte de un engranaje mayor que mantiene el sistema fiat redondo. Bueno, yo sé lo que más o menos tú opinas, Cristian, pero para que la gente que nos escucha, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que, bueno, primero me siento muy tonto porque he vivido la mayor parte de mi tiempo creyendo que el banco era donde tú guardabas tu dinero para refugiarlo, de que no se te roben, no lo pierdan. Esa fue la intención principal de los bancos eh, a principio de la historia del dinero, porque los templarios eran prácticamente como soldados de la Iglesia Católica. Ellos resguardaban el dinero, el oro, porque en ese entonces existía el oro y bueno, y otras cosas importantes donde la gente hacía sus trueques o mercados, ¿no? Em, el principio de la historia del dinero, esa era la intención del banco, resguardar. Porque imagínate tener tú 6 costales de monedas de oro, guardarlo en tu casa. Si venía alguien a atacarte, a robártelo, corrías el riesgo, ¿no? Entonces la gente lo guardaba con los templarios. Lo que me gustaba de los templarios es que por orden bíblica prácticamente, ellos no te cobraban intereses por guardarlo, ¿sí? Porque eso se llama usura y eso es un pecado. Ya con los neobancos o los nuevos bancos que existieron en la edad moderna o en el Renacimiento, como la familia Medici, que me parece interesante esto es que ellos tampoco querían cometer pecados, pero comenzaron a crear prácticamente las letras de cambio y los cheques. Ellos crearon bancos alrededor de toda Italia y de toda Europa y las personas que guardaban su dinero ya sea en una parte de Italia como Venecia y lo quería retirar en Roma, pues ellos le daban una letra de cambio, decía, este vale por tanto. Pero en cada parte de diferentes países habían una moneda de oro distinta, ¿no? Sellado distinto. Y como las personas lo intercambiaban en otro lado, porque retiraban el dinero en otro lado, pues de ahí ellos cobraban cierto porcentaje de comisión o de interés. ¿Sí? Bueno, hoy en día las cosas han cambiado y los bancos no resguardan tu dinero. Incluso es muy peligroso dejar tu dinero en el banco. ¿Qué pasa si tu banco es hackeado? Eso pasó el año pasado. Un banco del Perú, creo que se llamaba Interbank, si mal no recuerdo. Creo que ese era el nombre. Interbank fue hackeado y el 95, 99% de las personas que tenían su dinero ahí prácticamente lo perdieron. De ahí recibieron unos cuantos apoyos del Estado para recuperar ese dinero, ¿no? Yo quiero explicarle al público que está escuchando ahorita el podcast lo que es la liquidez, que esto me parece muy importante de entender, ¿no? Es un tema muy importante en finanzas personales incluso.
Imagínate que tú tienes un billete de $100 en la mano. Puedes salir ahora mismo, ir a un almacén y comprar algo con él, lo que te plazca. Eso es liquidez. La facilidad con la que puedes convertir algo en dinero constante y sonante para usarlo de inmediato. En términos simples, es cuando tu riqueza, pues, que tienes obviamente en tus manos rápidamente, o sea, sin complicaciones ni pérdidas de valor, es algo que tú tienes al bolsillo, algo que lo tienes ahora y lo puedes intercambiar con cualquier cosa. Por ejemplo, el efectivo de tu billetera es súper líquido, lo tienes, los gastas y fin. Una cuenta de ahorros también es bastante líquida porque puedes retirar el dinero en un cajero en minutos o hacer cualquier tipo de compra a través de en línea, ¿no? Pero ¿y una casa? Yo he escuchado, ¿no? Que hay gente que dice, no, yo ahorro comprando terreno, yo ahorro comprando casa, porque eso me da dinero a la larga, porque los terrenos y las casas suben de precio con el tiempo. Es verdad. Que uno cree que es una alternativa de serio que va. Ajá, lo hablamos después. Pero esta casa no es líquida porque aunque te valga miles de dólares, millones de dólares, tú no la puedes vender de un día para otro sin un esfuerzo o un descuento, porque existen también los intereses que tienes que pagar o prácticamente los impuestos que tú debes de pagar. Es la Lo mi plusvalía, ¿verdad? Claro, lo mismo pasa con las acciones y los bonos. Tú puedes venderlos, pero lleva tiempo y quizás no tengas el valor exacto que tú vas a esperar. En el mundo de los bancos, la liquidez es clave. Cuando tú depositas tu dinero, el banco promete devolvértelo cuando tú lo vas a pedir. Pero si todos pedimos nuestro dinero al mismo tiempo, el banco puede quedarse sin liquidez, porque gran parte de ese dinero está prestado en hipotecas o inversiones a largo plazo. Es como si le prestaras tu auto a un amigo por un año, pero luego alguien más te dice, no sabes que alquílame el auto mañana. Tú no lo tienes a mano, pues lastimosamente lo prestaste. Esta explicación vamos a hacerla un poco más práctica, más dinámica de lo que ha pasado estas últimas, creo que 2 semanas. No sé si ustedes recuerden que pasó la noticia de que la banca del Banco de Pichincha no funciona, ¿verdad? Bueno, vamos a explicarlo de una manera sencilla, relacionando con lo que acabamos de escuchar. Mira, imagina que un día cualquiera empieza a circular un rumor de que tu banco está en problemas, o lo que pasó hace unas semanas atrás con el Banco de Pichincha, que su banca móvil no permitía hacer retiros, ni hacer cobros, ni realizar pagos. La gente entra en pánico y todos corren a retirar su dinero y hacen largas colas para retirar su dinero, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Según todo lo que nosotros hemos estado explicando, el banco no tiene todo ese dinero guardado en efectivo. ¿Por qué? Una vez más, porque los bancos no guardan todo tu dinero, solo una parte. Este sistema se llama reserva fraccionaria, que es lo que ya habíamos dicho. Entonces, si todos los clientes van al mismo tiempo a sacar su plata, el banco simplemente no tiene cómo pagarles a todos. ¿Y qué genera esto? Primero, miedo, que se están metiendo con tu dinero. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa después? ¿Hay alguna alternativa? Pues sí, sí existe una alternativa. Y lo vamos a estar hablando más adelante. Vamos a hablar claro, cuando los bancos ganan, sus dueños se hacen ricos, ¿sí? Pero cuando los bancos pierden, muchas veces tú terminas pagando las cuentas. Esto es, esto es clave y esto hay que entenderlo porque si tú has leído la historia, tú has estudiado la historia, vas a entender que el banco ha fracasado una, dos, tres y muchas veces más, repetidamente. Por ejemplo, la gran crisis que hubo en 1929, la famosa Gran Depresión, eso fue en los años 20, la economía de Estados Unidos iba en auge. Había mucha innovación, autos, radios, electrodomésticos y mucha confianza en el futuro. Entonces, la gente empezó a invertir en la bolsa como si fuera un juego, un juego muy seguro que donde ibas a ganar. Todo el mundo quería ganar dinero rápido, incluso personas sin experiencias que pedían préstamos solo para comprar acciones. Es decir, te endeudabas con el banco para comprar las famosas acciones que iban a multiplicar tu dinero.
Eso obviamente va a hacer que las acciones suban mucho de precio, pero no por el valor real de la empresa, sino por pura emoción y especulación. Este fenómeno se llama burbuja financiera. Entonces, en 1929, llegó un punto donde los precios eran tan altos que ya no tenían sentido alguno, ¿no? Entonces, unos inversores que estaban más atentos empezaron a vender. Esto generó miedo, pánico. ¿Y si esto cae? ¿Y si pierdo todos mis ahorros? Entonces muchos empezaron a vender al mismo tiempo. El pánico se desató por completo y la bolsa colapsó el 24 de octubre de 1929, el famoso jueves negro, ¿sí? El problema fue que los bancos también estaban metidos en la bolsa o habían prestado dinero a las personas que especulaban, como ya se mencionó. Cuando la bolsa cayó, los bancos perdieron millones, muchos bancos cerraron, las personas perdieron sus ahorros, las empresas no conseguían crédito, así que cerraban o despedían a la gente y mucha gente se quedó sin trabajo y bueno, las empresas también quebraron. Fue como un efecto dominó, el mismo efecto dominó que pasó también en la crisis inmobiliaria del 2008, una burbuja más, pero inmobiliaria en este caso. Los bancos daban hipotecas a personas que no podían pagarlas. Imagínate tú, darle préstamos a personas que no podían pagarlo y luego empaquetaban esas deudas como si fueran inversiones seguras, ¿sí? Le daban una calificación de triple A, las aseguradoras. Todo parecía ir bien. O sea, te prestaban dinero sin tener siquiera un historial crediticio ni nada, sin siquiera tener trabajo. Hasta que millones de personas obviamente dejaron de pagar sus casas y se daban cuenta que si pedían más dinero para comprar una nueva casa más cara, les salía mejor. Era dinero gratis que salía de la nada. Entonces el sistema entero colapsó. ¿Qué pasó después? Los gobiernos intervinieron, inyectaron miles de millones de dólares de dinero público para rescatar a los bancos. Mientras tanto, millones de personas perdieron sus casas, empleos y ahorros. Y esto es importante, espérate, antes de continuar, porque siempre el Estado te va a meter la mano al bolsillo diciendo, vamos a hacer un rescate millonario, le vamos a dar miles de millones de dólares a los bancos para que las personas recuperen su dinero. Pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde crees que sale tuyo? El dinero sale de mi mismo bolsillo o del bolsillo de otra persona, No, no, porque estás prestando dinero. te voy a decir de dónde sale ese dinero que el banco, de que el Estado lo sacó. Imprimió dinero del aire. ¿Y qué pasa cuando se imprime dinero del aire? Se devalúa el dólar. El que está más cerca de la máquina que imprime el dinero es el que está más seguro. Claro, eso se llama efecto Cantillón, eso se podría hablar después, es muy interesante ese tema. Danos otro ejemplo, a ver, ¿tú qué ejemplo conoces? Bueno, uno que creo que todos pasamos fue la crisis financiera de 1999 aquí en Ecuador. Fue una de las peores crisis económicas que haya vivido el país, y sus consecuencias aún se sienten en muchas familias. En esa época el país ya tenía varios problemas: inflación alta, deuda externa, inestabilidad política y sobre todo un sistema bancario muy débil y mal regulado. Muchos bancos prestaban dinero sin control, incluso empresas de sus propios dueños. Y cuando esos préstamos no se pagaban, simplemente no pasaba nada. Pero la economía se fue debilitando. El precio del petróleo cayó, el fenómeno del niño afectó al sector agrícola, la gente empezó a endeudarse más y más y no podía pagar. Y los bancos comenzaron a quebrar uno tras otro. Fue ahí cuando llegó el golpe más duro, el famoso feriado bancario. El gobierno cerró los bancos por una semana, luego congeló los depósitos de la gente y poco después el sucre fue reemplazado por el dólar. ¿Y qué significó esto? Que miles de personas perdieron sus ahorros, negocios cerraron, muchas familias lo perdieron todo. El desempleo y la pobreza aumentó drásticamente, cientos de miles de ecuatorianos se vieron obligados a migrar a otros países para sobrevivir, y mientras tanto muchos de los responsables de este desastre nunca rindieron cuenta. Esta crisis nos dejó una gran lección. Cuando no hay control ni transparencia en el sistema financiero, los errores no los pagan los bancos, los paga la gente. ¿Quién gana realmente? Cuando un banco comete errores, no cierra, lo rescatan. Pero si tú cometes un error financiero, nadie te salva. Eso que tú mencionaste de la crisis que hubo aquí en Ecuador en 1999,
ya se venía gestando de años atrás. Tú sí sabes, no, no sé si tú sepas, pero eh, los bancos hacían ahorros flexibles, casi hasta de un 17% anual. Imagínate, ¿de qué te servía a vos trabajar como agricultor o como médico si tú podías tener un 17%, incluso hay gente que dice hasta un 30% anual que los bancos te daban durante muchos años? La gente dejó de trabajar, dejó de producir, todo el mundo metió su dinero y el banco tenía que prometerle devolverle con un 30% más, un 17% más. Entonces, fue un efecto dominó también, que se estuvo gestando durante años. Como tú dijiste, más el fenómeno del niño, más la deuda externa, pues eso hizo que colapsaran. ¿Y tú sabías que los bancos hacían préstamos a sus propios dueños casi al 1% de interés? Yo realmente yo no sabía eso hasta que me puse a leer. Prácticamente que podían coger el dinero de uno y hacer lo que uno quisiera. Claro. Solo un 1%. ¿No te parece que estamos viviendo una farsa? Yo creo que lo voy a decir de esta forma. Yo creo que es como una historia romántica, es una historia de amor. Yo te prometo todo lo que tú quieras, ¿verdad? Dame tu dinero, confía en mí y yo Sí. te prometo que te voy a regresar tu dinero, te voy a dar más de lo que tú me diste originalmente solo por confiar en mí. ¿No te parece algo romántico? Suena hasta bonito, suena poético. Claro, tú le das algo y él te lo da mucho más, ¿comprendes? Y peor si hablamos de dinero, es gratis. Bueno, Y, pero nadie. o sea, yo quiero traer aquí, imagínate, tratar de confiar en un sistema financiero tan dañado como existe aquí en nuestro país. ¿Por qué la gente sigue creyendo en el banco? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees, con todo lo que se habla aquí en nuestro país, la gente todavía sigue creyendo en el banco? No sé si es por la clase de educación que hemos tenido, como en podcasts anteriores mencionamos, que no nos educan realmente para saber lo que es beneficioso para nosotros, no para el sistema. Yo creo que sí vivimos engañados por mucho tiempo y vivimos en una farsa, donde estas cosas ilegales y estas cosas que son estafas se hacen pasar por seguras y por prácticamente tener el papel que lo apruebe, ¿no? O sea, porque para mí es una estafa, pero se normaliza esa estafa. Es como el seguro social, para mí también es una estafa. Ni tu dinero está seguro, tu dinero depende de una entidad privada, tu dinero es prestado al banco, cuales prestan su dinero a otras personas. Tu cuenta puede ser bloqueada. Si tú tienes movimientos altos que no justifica, el banco te bloquea la cuenta. Y cuando hubo el problema del Banco Pichincha, muchas personas decían en los comentarios, en varios videos, TikTok, en Instagram, en Reels, decía, ¿cómo que no me va a devolver el dinero el banco si es mi dinero? Qué falso entendimiento de la banca, ¿no? No es tu dinero. Tú le prestaste tu dinero al banco y el banco tiene la promesa de devolvértelo. Pero si no te lo devuelve, ¿quién te lo va a devolver a la final? Si el banco decide no devolverte el dinero, ¿quién te lo va a devolver? Si al final el Estado defenderá el banco, como lo hemos visto en la historia. Yo por eso creo que existen alternativas que tú mencionaste antes que íbamos a hablar y la vamos a traer a colación aquí. Bueno, la gente suele ahorrar en seguros de depósito, ¿no? Te garantiza que una parte de tu dinero te la tienen que devolver si el banco quiere. También existe el Banco Central, que puede prestarle dinero a los bancos de reserva fraccionaria cuando están en apuros. Bueno, obviamente en casos extremos el gobierno puede incluso cerrar los bancos temporalmente, como pasó en Argentina y lo que pasó en Grecia, que fue en el 2015. Existen otros métodos de ahorro. Hay personas que ahorran en terrenos, ¿no? Que antes lo mencionamos, hay personas que ahorran comprando casas y como te dije, ellos piensan que sí, sí se revaloriza, pero no siempre, no siempre. Te voy a poner un claro ejemplo y dime tú qué opinas. Si tú tuvieras $1.000.000 hace 15, 20 años atrás y tú hubieses decidido ponerte un hotel de lujo en Venezuela, con eso, con ese $1.000.000 porque tú querías que a la final se revalorice con el tiempo, primero tu hotel
y a la vez ganar ingresos pasivos por las personas que se hospeden en ese hotel. ¿Qué pasó en el 2014, 2015, 2016 cuando la hiperinflación que hubo en Venezuela prácticamente quebró toda la economía del país? Tu banco dejó de valer $1.000.000. Perdiste poder adquisitivo. ¿Tú qué opinas de eso? Que tú creo que a vos te gustan los terrenos. Joseph, no sé si te gustaría invertir en terrenos algún día. Bueno, ¿para qué engañarte? A mí sí me interesa ese sector, me atrae realmente, es algo que a mí me gustaría estudiar más, sacar provecho, porque tú mismo lo dijiste, se puede revalorizar, pero ojo, hay que estudiar también la confianza de dónde lo compras, con quién lo compras, o sea, todo es un sistema de confianza, ¿verdad? Y que sí, si se sabe trabajar, si se sabe sacar provecho, se puede ganar, pues, ¿verdad? Pero es como tirar una moneda al aire, o te sale cara o te sale cruz, ¿verdad? O sea, existe la alternativa, no vamos a negar la que no existe, está ahí, puede ser confiable, puede ser desconfiable, como todo tiene una parte positiva y tiene una opción negativa. Yo creo que la gente me malentienda y decir que bienes raíces no funciona, porque hay gente que le funciona y trabaja muy bien con eso, ¿no? Pero yo depositar, eso también es como como tú dices, es simplemente confianza. Por ejemplo, los alquileres en Durán y en Guayaquil, en zonas rojas, pasaron de valer 300, $400 mensuales a que nadie las alquile y tratar de vender esos alquileres en $50 mensuales. ¿Dónde están ahí las ganancias? No existe una ganancia, pero es por lo que pasó, por una desconfianza. Y algo que, tú dijiste, y de que yo lo iba te iba a interrumpir, pero hablaste sobre la educación financiera, ¿verdad? Y como habíamos mencionado en el podcast anterior, la gente no tiene una buena educación, pero como lo dijimos en el podcast pasado, realmente no es culpa tuya, porque es un sistema que siempre ha existido y prácticamente nos adoctrinan a pensar exactamente todos igual. Entonces nosotros con este podcast, ¿qué es lo que queremos que la gente haga? Que piense, que estudie, que investigue, que haga más, porque no es solo en el sistema educativo, en el sistema financiero. Vamos a hablar también sobre el sistema de lo que es la salud en un episodio próximo, ¿verdad? Y entonces, yo creo que todo se resume en conocimiento. El que tiene conocimiento es completamente libre. Hablando de otras alternativas, en mi caso y mi favorita de los últimos, sabría yo, años, ¿no? Eh, Vamos a hablar de Bitcoin, ¿no? Quiero mencionar sobre Bitcoin. ¿Por qué para mí es un excelente método de ahorro? Bueno, primero porque Bitcoin no le pide permiso a nadie, ¿sí? Bitcoin no le pide permiso a nadie y lo bueno de Bitcoin, a diferencia de dinero fiat, que tú mencionaste que se va eh, devaluando con el tiempo, Bitcoin se va revalorizando porque tiene una oferta limitada, ¿sí? Es más, es descentralizado. Tú cuando metes tu dinero en el banco, tú piensas que estás seguro, pero depende de esa entidad. Con Bitcoin no depende de ninguna entidad, simplemente de un sistema peer-to-peer, ¿no? ¿Quieres decir algo sobre el oro? Yo creo que tú ibas a mencionar algo del oro. Bueno, yo sí te había hablado sobre el oro. ¿Y por qué? Principalmente porque el oro, digamos que sería algo tangible, líquido, tiene su valor real. El oro no solo sirve para intercambio como moneda, también hay que recordar, el oro es un metal, sirve para muchas aplicaciones, para medicina, para la industria telefónica, para la investigación médica. O sea, es algo que si tú tienes oro, yo creo de que es una especie de respaldo, porque siempre se va a revalorizar. Y como tiene algo similar a Bitcoin, el oro es limitado. Tú no puedes crear oro, como no puedes crear Bitcoin. Entonces yo también creo que la compra de oro también sería algo bueno. Y ojo, también tiene
Su desventaja es como lo ha dicho la historia y todo. Discúlpame que te interrumpa, porque vas a seguir opinando, ¿verdad? Vas a seguir hablando del oro, ¿no? El oro tiene una devaluación anual entre el 2 y el 3%, aunque tú no lo creas, porque existen minas de oro que se van redescubriendo, minas de oro, y obviamente las mineras que se encargan de sacar oro de la tierra, pues van aumentando la oferta que existe actualmente. Entonces, por eso el oro tiene una devaluación del 2 al 3% por la nueva adquisición de oro, ¿sí? ¿Sí me estás cachando? O sea, hay una oferta limitada, es verdad, pero anualmente la gente está buscando más oro por las minas, ¿no? No la ilegal, sino la manera legal. Y Bitcoin, sí se crea Bitcoin, pero la oferta es limitada porque todavía no se ha minado todos los Bitcoin. Son 21 millones de Bitcoin que van a existir, pero todavía no tenemos el 21 millones, estamos por el 20 millón prácticamente. Otra cosa que tú dijiste que el oro es líquido porque tú lo tienes a la final prácticamente, si lo tienes guardado, es tuyo, pero ¿qué pasa si alguien decide entrar en tu casa con un arma y te quiere robar el oro? ¿Tú qué harías? ¿Tú cómo defiendes? ¿Tú cómo defiendes y tienes seguro tu propio oro? Es que ahí está la desventaja que hay del oro, porque al ser un bien tangible, obviamente tiene el problema de que te lo pueden robar, a diferencia del Bitcoin. Por eso el Bitcoin se le llama actualmente el oro digital, el oro moderno, si no me equivoco, ¿verdad? Ya, yo te pregunto otra cosa que tú me vas a responder solito. Tú me dices que el oro lo puedes tener en la casa. ¿Cómo tú puedes tener $1 millón en oro sin que nadie se dé cuenta? Ahí está otro problema. Es que es eso, el oro ocupa espacio, el oro es notable, ¿verdad? A diferencia de lo que Y tú decides cambiarte de un país a otro, ¿cómo te lo llevas? Sin que te lo, no se sin puede, que te lo confisque el Estado. no se puede. Es que ese es el gran problema. A ver, yo te hago una pregunta a ti. ¿El problema es el oro o el problema es el Estado que te lo quieren quitar o el problema es la sociedad? Porque como tú mismo me planteaste, te lo pueden robar, te lo pueden confiscar, entonces ¿el problema fue el oro o el problema fue la sociedad? Eh, eh, el oro también tiene otro problema. ¿Cómo lo movilizas todo si tienes $1 millón en oro? Obviamente, El problema no es todo, la sociedad. son problemas que se van aumentando, tiene pros, tiene contras, es verdad. Yo te quiero comentar algo que es muy importante que la gente lo sepa, lo entienda, y es que en 1933 el presidente Franklin D. Roosevelt confiscó todo el oro a su pueblo y prácticamente lo vetó, ¿sí? Personas que comercien o tengan ahorros en oro iban a prisión por 10 años y pagar una multa de $10,000, que a día de hoy tú dices, $10,000. Bueno, no los tengo, pero los podría conseguir. Con la inflación actualizada a día de hoy, eso equivale a $3 millones aproximadamente. Entonces, ¿tú cómo te defiendes de que el Estado no te confisque el oro como pasó en 1933? Tú dices que el oro sería una buena manera de ahorrar, ¿no? ¿Cómo tú te defiendes de que no te lo quiten? Que el Estado te lo prohíba tener. Bitcoin. Con Bitcoin no pasa eso. Y otra cosa también que tú me preguntaste bueno, no sé si realmente lo sepas. ¿Tú sabes dónde se guarda el oro, las reservas de oro a nivel mundial? Uno de los principales lugares. En Estados Unidos, si no me equivoco. En Fort Knox. Y tú Sí. no sabes realmente, porque tú nunca vas a poder entrar a Fort Knox. Tú no vas a ir a frente a la puerta a tocar tac, 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 tac. Hola, vengo a ver si mi oro está aquí o quiero ver cuánto es lo disponible que hay en oro. Imposible. Entonces tú no puedes saber realmente cuánto oro hay a nivel mundial, a diferencia de Bitcoin, que es una red contable de datos contables que están en el Internet que tú puedes verificar. Sí, tú puedes verificar cuántos Bitcoin hay en circulación y cuántos están minándose. Tú puedes verificar todas las transacciones con Bitcoin. Eso lo lindo de Bitcoin, es transparente. Y lo que más me gusta es que cuando tú ahorras
como tú dijiste en antes, tu poder adquisitivo se va reduciendo, se va haciendo prácticamente que excremento. Con Bitcoin tu valor, todo el esfuerzo que tú pusiste por ganar dinero, se va revalorizando. Tu energía se transforma en abundancia. Eso yo quiero que la gente lo entienda, que cuando deposita su dinero en el banco, sus, su gran esfuerzo por conseguir ese dinero se va reduciendo en estiércol. Todo el esfuerzo que le puso, por ejemplo, una abuela en Argentina, una señora de 90, 80 años, ahorrando toda su vida por culpa de unos pocos que están en el poder, existió una hiperinflación y esos ahorros se desvanecieron. El esfuerzo de la vida de esa mujer se desvaneció. Cuando tú inviertes o compras Bitcoin y ahorras en Bitcoin, tu esfuerzo no se desvanece, no se desvanece. Tu esfuerzo se revaloriza. Creas mayor que hiciste. Yo creo que la gente merece de que hagamos un episodio dedicado a Bitcoin como alternativa, porque aquí la estamos mencionando, hay mucho más Claro. de lo que es Bitcoin. Pero para dar un cierre, nosotros queremos decir el de que no se trata de sacar todo tu dinero del banco mañana, pero sí de cuestionar de lo que siempre diste por hecho. Tu dinero es poder y mereces saber cómo se mueve, quién lo usa y para qué. Vamos a dar una pregunta final a todos los que nos han escuchado. ¿Confiarías tu dinero a alguien que no te cuenta todo lo que hace con él? Esperamos las respuestas en los comentarios. Es una respuesta que queremos escucharla. Y este ha sido el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Síganos en todas las redes sociales. Estamos como Ñañón Podcast en Instagram, TikTok, en YouTube, en X, en Facebook. También nos pueden escuchar en Spotify y en Google Podcast como Ñañón Podcast. Y este ha sido el episodio de hoy.